Algo en mí, porque yo nunca pensé que sería emprendedor, despertó esas ganas de emprender, porque teníamos eso, 25, 26 y 27 años, pero en cuestión de 6 meses ya teníamos 2 o 3 clientes y podíamos pagar nuestras facturas. Es que cuando me dijeron que estaban cobrando $150.000 por una licencia anual, yo le decía, mira, yo te lo hago por la mitad. Teníamos experiencia muy limitada y pasamos de 15 millones a 75 millones. Es una de las grandes lecciones que he aprendido como emprendedor, enfocarse y creo que sería mejor quedarnos con la mediana y gran empresa como cliente y no preocuparnos tanto de la pequeña empresa. El que tiene voluntad va a llegar más lejos que el que tiene inteligencia. Hoy tenemos a Alfonso de la Nuez, fundador y CEO de UserZoom. UserZoom es una compañía enfocada en mejorar las experiencias digitales de grandes compañías como Google y PayPal, lo cual les ha permitido alcanzar una valoración de más de $800 millones. Alfonso es un experto en innovación digital y experiencia de usuario, tiene 3 patentes técnicas, es también autor y speaker. Así que, Alfonso, gracias por brindarnos este espacio y estar aquí con nosotros hoy para compartir toda tu experiencia con todos los que nos están escuchando. Gracias por invitarme, encantado. Arranquemos un poco por lo básico, Alfonso. Cuéntanos un poco tu historia y cómo arrancó ese camino antes de empezar a fundar UserZoom. ¿Cómo fue esos primeros pasos como emprendedor? Pues me tengo que remontar a los años 1998, 97, 98, que fue cuando empecé con mi carrera profesional en tecnología. Estábamos montando, creando y diseñando las primeras websites de las empresas en España con una empresa que se llamaba Icon Media Lab, que era una empresa sueca, pionera en este sector. Fue un par de años fantásticos en los que aprendí mucho, pero una de las cosas que aprendí era que se cometían muchísimos errores a la hora de diseñar y desarrollar websites, y era que básicamente se hacían para el CEO o para el director de tecnología, y en absoluto se tenía en cuenta la opinión, ni los gustos, ni las preferencias de los usuarios finales. Los usuarios. Claro, entonces yo había estudiado aquí donde resido, en Silicon Valley, y la verdad es que me encantaba ya en los años 91, 92, 93, con el primer browser que salió, el Netscape Navigator, que no sé si os acordáis de él, sí. Pero ya me encantaba todo esto de Internet y todo esto del World Wide Web. Y entonces me daba mucha rabia que las websites que construíamos realmente no ofreciesen esas experiencias digitales positivas que buscaba. Entonces, esa frustración me hizo cambiar de empresa, me fui a otra consultora y durante otros 2 años pasó lo mismo. Era una vez más un poquito más de madurez en el mercado, ya la gente empezaba a entender más el Internet, estamos hablando del año 2000, pero todavía seguían los problemas. Muy early y se veía, cada vez había más budget, pero cada vez funcionaba peor y por tanto tuvimos la crisis que tuvimos en el año 2000-2001, ¿no? Del Internet Bubble Burst Total, que al final, pues algo en mí, porque yo nunca pensé que sería emprendedor, pero algo en mí despertó esas ganas de emprender y de hacer un negocio dedicado única y exclusivamente a ser, entre comillas, como lo llamamos antes, el abogado del usuario final. Entonces yo decía, oye, aquí está el jefe, aquí está el diseñador, aquí está el programador y en el centro debería estar el usuario, ¿no? Todo el mundo debería estar trabajando para ese usuario final. Claro. Que es algo que hoy en día se habla como User-Centered Design o Customer Experience y todo el mundo lo da por hecho, pero entonces nadie pensaba así. Entonces empecé a hacer un poquito de research y nos dimos cuenta que había un sector llamado usability testing, que existía, y había un par de empresas en Estados Unidos que estaban creando los llamados usability labs, ¿no? Estudios de usabilidad donde hablamos de un laboratorio físico con el one-way mirror ¿no? El espejo unidireccional y con la cámara de Sony y bueno cosas que hoy en día parecen prehistoria, pero no fue hace tanto tiempo. El caso es que montamos esa consultora, la llamamos Experience Consulting. Era yo personalmente con un par de socios con los que trabajaba en la consultora previa. Uh-huh. Nos gustó mucho la idea y nos arriesgamos mucho porque éramos muy jóvenes, no teníamos dinero. ¿Qué edad tenían en ese entonces? Yo tenía 27 y mis socios 26 y 25.
Teníamos experiencia muy limitada. Ok, ¿y cómo funcionaba ese negocio de consulting? ¿Cómo lo arrancaron? ¿Cuál era el modelo de negocio allí? Puramente consultoría, puramente de hacer un estudio a cambio de un report, ¿no? Que le hacíamos en PowerPoint y por supuesto lo imprimíamos entonces y lo presentábamos ante el cliente y le decíamos, mira, nosotros te vamos a hacer esta auditoría y este test con un report y con recomendaciones, pero no somos diseñadores ni programadores. Somos como si fuera un auditor. Claro. Lo más objetivo posible. Luego haz lo que quieras con eso. Y con ese modelo, cobrando... Bueno, hicimos muchísimo training, muchísimo de lo que llamamos nosotros, pues Usability University, ¿no? Por decirlo así. Es decir, lo que hacíamos tanto de hacer a la gente entender el valor de la buena usabilidad como de luego después cobrar por nuestros servicios. Entonces, pues al final yo creo que crecimos, si no recuerdo mal, a casi 4 millones de euros, 40, 50 personas... Y la verdad es que la cosa iba bien. Vivíamos de nuestro negocio, que ya es mucho, ¿no? Esto es en Madrid y en Barcelona. Pero lo que ocurrió... Lo operaban, disculpa que te interrumpa, sí. Lo operaban, arrancaron solo o sea, siempre se mantuvieron en el mercado español. En ese entonces nunca habían pensado en brindar esos mismos servicios en Estados Unidos. Nada, para nada. No solamente eso. Yo había vivido ya aquí 7 años entre la universidad y el high school. Entonces yo no quería volver. Silicon Valley es un sitio bastante aburrido comparado con Madrid y con Barcelona. Claro. Lo que pasa es que lo que pasó, en línea con tu pregunta, es que éramos una consultora con una escalabilidad muy limitada, efectivamente en Madrid y Barcelona, y luego creamos una red, una network de empresas a nivel mundial, en Europa y en Estados Unidos, para poder hacer estudios a nivel global, pero siempre en laboratorio. No había ni software, ni remoto, ni nada de lo que hay ahora. Entonces, pues la verdad es que la mayoría de los proyectos eran con empresas grandes en España y algunas europeas y algunas americanas, pero fundamentalmente, efectivamente, limitado al mercado español. Y en ese entonces, ¿de qué tamaño era el equipo? ¿Eras tú con tu socio? ¿Qué tamaño era el equipo y cómo estaba distribuido en términos de skills, de talento? Sí, pues los primeros 3 fuimos los socios fundadores. A mí me encantaron esos años porque eran los socios ideales. Uno era un poco más orientado a producto. Yo era el que había tenido a lo mejor un poco más de experiencia en el sector de website design y usability testing. Y el tercero un poquito más orientado a operaciones y a la parte financiera. Entonces nos complementábamos muy bien, pero sobre todo nos llevábamos muy bien. La verdad es que teníamos mucha química. ¿Dónde se conocieron? En la consultora anterior. Sí, estuvimos juntos casi 1 año. Y cuando hablamos de este tema, me acuerdo que un día fuimos a comer y lo hablamos, la verdad es que a los 3 nos interesó mucho y dejamos unos trabajos muy bien pagados entonces por lanzar este negocio. Insisto, mirando hacia atrás de una forma bastante alocada y bastante... inmadura, porque teníamos 25, 26 y 27 años, pero en cuestión de 6 meses ya teníamos 2 o 3 clientes y podíamos pagar nuestras facturas, ¿no? Entonces, el negocio dio positivo prácticamente en 1 año y sobre todo eso, pues una aventura, con mucha pasión, con mucho entusiasmo, muchísimas horas de trabajo, como puedes imaginar. Pero la clave de cara a lo que es emprender, que es para lo que es este podcast, ¿no? La clave está en algo que luego pasó con UserZoom y ahora os contaré cómo llegamos a UserZoom. Sí. Pero es esto de entender el problema, ¿no? Entender el problema y que haya un problema real en el mercado. Nosotros, al haber estado en las consultoras diseñando páginas y desarrollando páginas web, veíamos el problema clarísimo. Veíamos que los proyectos se hacían muy largos, muy costosos y luego no funcionaban. Entonces, a la hora de ir al cliente, ya teníamos bastante, digamos, market research, ¿vale?, que habíamos hecho y entendíamos bien el problema. Entonces, y luego después vimos que un par de consultoras en Estados Unidos estaban haciendo esto y les iba bastante bien. Entonces, fuimos capaces de escalar poco a poco. En unos 7 años llegamos a las 40 personas aproximadamente. 40 personas en equipo o 40 clientes? En equipo. No, en equipo. Okay. En equipo, sí. Y si no recuerdo mal, alrededor de 3,5 o 4 millones, no estoy seguro exactamente, pero aproximadamente de facturación. Y por supuesto con un EBITDA positivo que nos permitía... ¿Qué margen tenía ese negocio? Si no recuerdo mal, como una consultora debía estar entre el 18 y el 20%. No creo que fuese mucho más que eso. Ok.
Okay. Pero la clave fue, y lo bonito de esa historia, fundamental, si puedo compartir con vosotros realmente, es cómo dio este Experience Consulting con UserZoom, que es lo que luego después se convirtió. El nexo, claro. Exacto, el nexo. y lo que es el proceso de transición de una a otra. Yo creo que esta es una de las grandes anécdotas que puedo compartir con vosotros, y a su vez una gran lección aprendida como emprendedores, que pasamos de consultora o de modelo de servicios a un modelo más de SaaS, ¿no? De Software as a Service. Entonces ahí lo que pasó fue que nos iba relativamente bien con Experience Consulting y con los laboratorios, pero lo veíamos poco escalable, y la verdad, estar todos los días, todas las horas en un laboratorio y luego después salirse del laboratorio para vender un proyecto, ¿no? y ir a ver a los clientes, era bastante duro. Entonces, bueno, como cualquier consultora, ¿no? Pero en este caso el laboratorio es que requiere muchísima concentración, muchísima grabación. Era más bien ineficiente, en el sentido de que, como se dice en el sector, ¿no? There has to be a better way. Yeah. ¿No? Entonces, claro, haciendo también research, nos encontramos que podíamos automatizar a través del software, a través de un producto, podíamos automatizar ciertas fases del proceso de hacer estos tests, estos estudios, y luego crear los insights, ¿no? Para el cliente, el report. Y ahí es donde entra UserZoom. Como concepto, empieza como un producto interno que creamos para ayudarnos a nosotros a hacer estudios en remoto, los tests en remoto, a través de Internet y a través de las computadoras, lógicamente. Poder pedir al usuario que participe en un estudio desde su casa, que es un contexto natural, y a su vez, además, ampliábamos el TAM, ¿no? El Total Addressable Market, porque podíamos hacer estudios internacionales. Y finalmente, otra de las cosas que aprendimos era que hacer un estudio con 10 personas está muy bien, pero estaba bastante limitado de cara a probar la validez estadística, ¿no? Entonces queríamos hacer estudios... Claro, exacto. Más masa, más volumen. Exactamente. Entonces los nuevos estudios con UserZoom los podíamos hacer con 100 personas o con 200 personas. De manera que se conseguía esa especie de, digamos, de fuerza, de convicción por ser datos válidos, ¿no? O datos estadísticamente representativos. Todo esto hizo que, ¡boom!, se enciende la luz de hacer un producto. En principio lo vendíamos como un producto interno nuestro, y nos fuimos al mercado con una marca UserZoom, pero como un producto interno, ¿vale? No como una empresa, ¿vale? Era la marca del producto. Lógicamente, todas las features y todo lo que construimos para UserZoom era, digamos, fundado o resultado de todo lo que veíamos en el laboratorio. Entonces, esta es otra de las grandes lecciones aprendidas. Insisto, en fall in love with the problem. Entiende realmente qué es lo que hay en el mercado y intenta anticiparte a las necesidades del mercado. With the problem and not with the product. Exactamente. Y con las necesidades del usuario, no con lo que tú quieres lanzar y lo que dice ingeniería o quien sea, ¿no? Ahí es donde se ve todos los días en los productos y en product management ahí fuera, ¿no? Entonces, al final, ¿qué hicimos? Pues nos fuimos a Estados Unidos, nos venimos para acá, hicimos un partnership con una consultora aquí para ayudarnos a distribuir y a comercializar el software y estos servicios con empresas aquí en Estados Unidos, y nos salió muy bien la jugada porque salieron 2 o 3 empresas que querían nuestros servicios, aunque nosotros no teníamos oficina aquí, ¿vale? Les gustaba mucho la tecnología, les gustaba mucho los insights que recopilábamos, y entonces nos fuimos a España y estábamos trabajando para empresas como eBay, como que luego eBay y PayPal fueron parte del mismo cliente, Orbitz.com, en el sector de travel o de viajes, y alguna que otra más, ¿no? Motorola, recuerdo que era otro proyecto. Entonces, estas empresas volvían a repetir y nos pedían más de hacer estos proyectos. Uno de PayPal, si no recuerdo mal, de eBay, se fue a Google, y entonces el de Google entró y nos compró otra vez otros proyectos, ¿no? Entonces, una pregunta, disculpa que te interrumpa. Disculpa que te interrumpa, porque estamos hablando de que ya empezaron a caer como los primeros clientes grandes, ¿no? ¿Cómo ustedes tomaron la decisión de definir el pricing? ¿Cuál fue la estrategia detrás del pricing? Porque yo me imagino que son tickets grandes, porque son super compañías. Entonces, ¿cuál fue la estrategia detrás de ese pricing, de no cobrar mucho, pero no cobrar poco, de darle valor a lo que estás ofreciendo? ¿Cómo hicieron eso?
Es una gran pregunta y el pricing es lo que seguramente todo el mundo, el 99% de la audiencia que está escuchando esto, tiene en la cabeza también como un reto, ¿verdad? Nosotros te empezaré para decirte que cambiamos el pricing todos los años, pero te cuento cómo hasta que por fin dimos con el sweet spot bastante más adelante. Sí, pero nos costó mucho tiempo. Te cuento cómo lo definimos. Nosotros hicimos dos cosas que, digamos, fueron nuestras dos fuentes de inteligencia y de información para tomar las decisiones que tomamos. Una era que sabíamos lo que costaba, de vuelta otra vez al tema del market research o de conocer el problema. Benchmark. El benchmark. Sabíamos lo que era el coste de un estudio en laboratorio. Lo sabíamos porque llevamos 7 años en el sector. Claro. Entonces sabíamos que un Google pagaba $25,000 por un estudio a una agencia, por ejemplo, por hacer un test, ¿vale? En laboratorio. Uno. Y la segunda fue que cuando vinimos para acá ya, en el año 2007, es cuando empezamos cuando ya lanzamos la marca y lanzamos en la oficina de UserZoom ya como marca aquí en Estados Unidos, teníamos un competidor. Entonces se llamaba Keynote Systems. Y ellos, nosotros íbamos a los eventos y a los networking events de estos, y yo iba directamente a los potenciales clientes y les decía, oye, tenemos este producto, ¿cómo trabajas con Keynote? Y me decían, pues sí, Keynote estaba ya muy posicionado, una empresa grande ya de 100 millones, y yo le decía, ¿cuánto cobras? ¿Cuánto te cobran? Entonces, claro, ellos sabían... Yo te cobro menos y te lo voy a hacer más rápido. Es que cuando me dijeron que estaban cobrando $150,000 por una licencia anual, yo le decía, mira, yo te lo hago por la mitad. Es que así de fácil. Y a mí no me gusta competir en precio, no me gusta y nunca recomendaré hacer eso, pero en este caso era evidente. Claro. Era evidente, porque con toda la oficina en España, todos los desarrolladores en España y todo el modelo, tal y como lo planteábamos, podíamos perfectamente ser EBITDA positivo con esos precios. Entonces, así empezamos y así fijamos los primeros precios, Gabriel, porque yo creíamos que encajaba. Y luego, por supuesto, como SaaS, que ahora os cuento cómo cambiamos el modelo de servicios a SaaS, ahí la clave está en ver si los clientes renuevan o no. Hay que tener mucha conversación, mucha. Y ellos nos decían, mira, si hacéis esto y esto y esto, que ahora os contaré la anécdota de PayPal, nosotros renovamos sin ningún problema. ¿Cómo cambiamos primero de servicio a SaaS? Pues le ofrecíamos estos servicios a Google, a estas marcas que os decía antes, pero llega un momento en el que nos reunimos con Google y nos dice el director que nos compraba, y se estaba gastando, yo si no recuerdo mal, a lo mejor $80,000 al año, que no era poco, ¿no? Para nosotros entonces era una barbaridad. Nos decía, mira, sois muy buenos, sois buenos consultores, nos encanta la herramienta, pero queremos la llave del coche. Nosotros queremos hacer nuestros propios estudios. Esto fue uno de los grandes milestones para un emprendedor o unos emprendedores como nosotros. ¿Por qué? Porque nos estaban diciendo que pasáramos de un modelo, estamos hablando de 2008 o 2009, solamente Salesforce hablaba de SaaS en su día, en ese momento. Se llamaba On-Demand Software. Pasaron se llamaba así. Pasaron de un modelo done for you and do it by yourself. Exactamente. Escalabilidad. Exactamente. De más o menos full service a do it yourself o a un SaaS, ¿no? En el que efectivamente Edgar se llamaba On-Demand Software. Es decir, que tú ibas, te hacías un login y tú hacías consumías el producto, el servicio, pero on demand, cuando tú quieras, ¿no? Es curioso ahora comentar o recordar esos años. Total, que nosotros fuimos a España y dijimos, oye, ¿qué significa montar una SaaS, ¿no? Y la verdad es que nosotros no habíamos levantado mucho capital y nos dimos cuenta de que se necesitaba invertir bastante, pero reconocimos a un, no es un venture capital, pero un family office en Barcelona, y nos dieron aproximadamente $1,5 million que resultaron ser los necesarios para poder crear el SaaS y lanzar, perdonad que hay un poco de ruido de fondo. Tranquilo, no se escucha. ¿Se oye bien? Vale. Y entonces este dinero se utilizó para efectivamente montar el on-premise, pasarlo a SaaS, ¿no? A on-demand o a cloud-based, ¿no? Lo que se llamaría hoy en día en la nube.
y utilizamos este capital para ello, y así como para yo venirme aquí a Silicon Valley, y yo les dije, a ver, yo ya he estado allí mucho tiempo, aquí, lo que quiero es quedarme en Madrid, pero me voy para allá, me vengo para acá un par de años, busco un country manager y me vuelvo. Esto fue en el 2008-2009. Y sigue ahí. Unos 15 años después. Sí. Sigue ahí. La clásica, una cervecita más y me voy. Exacto. Una cervecita. Bueno, aquí en Silicon Valley más bien un vinito, ¿no? Porque no se toman tantas cervezas, pero claro. El caso es que la idea fue, mira, vamos a coger ese capital, vamos a invertirlo en este SaaS model, vamos a abrir una oficina, vamos a fichar un equipo, y cuando todo esté bien setup, ¿vale? Y tengamos, yo qué sé, pues $500,000 o $1 millón, con una ambición bastante limitada, si os soy sincero. Nunca pensamos que podíamos montar una empresa tan grande, ¿no? Con este negocio. Y a partir de ahí, en 2011-2012, me vuelvo con mi mujer y mi hijo, que tenía 1 año entonces, y desde Madrid gestiono, y bueno, pues nos hacemos viajes de vez en cuando. Esto fue la idea original. Entonces, lo que pasó es que en el 2008, no sé si recordáis, hubo la crisis de Lehman Brothers, que fue una crisis que fue muy dura en España. Y entonces yo me encontré que aquí el negocio de UserZoom me empezaba a tirar, los Googles seguían comprando y renovaban. Ahora os cuento el caso de PayPal. Y en España, sin embargo, las cosas estaban muy mal, y la consultora no tenía mucho proyecto, mucho revenue, y por tanto volverse a España era una locura. Era, bueno, pues un riesgo tremendo. Entonces pensé, bueno, pues lo alargamos un par de años más o 3 años más, pero al final, claro, el negocio de UserZoom empieza a despegar, y lo que ocurrió fue, bueno, la historia de PayPal, ¿no? PayPal era una empresa que también nos pagaba alrededor de 80,000 o así, y nosotros le dijimos, estamos hablando del año 2010, si no recuerdo mal, 2009-2010, los primeros años, y me decía, mira, bueno, nosotros les preguntamos, ¿qué tenemos que hacer para que renovéis? Y nos dijeron, gracias por la pregunta, os mandamos una serie de requisitos, ¿no? Y nunca lo olvidaré porque fue una Excel con 80 líneas. No. De cosas que necesitábamos desarrollar en cuestión de 8 meses, así aproximadamente. Y bueno, pues nos pusimos manos a la obra, y con el equipo de talentoso que tenemos en Barcelona, que todavía la mayoría están ahí, fuimos capaces de desarrollar 79 de las 80 y nos volvimos un mes antes de la renovación, y nos lo renovaron, y han sido clientes prácticamente desde entonces. Desde ese día. Sí. Entonces, bueno, estos son los primeros pasos, los primeros años de UserZoom como una empresa innovadora haciendo remote usability testing, ¿no? Remote user experience research. Y bueno, pues 1 millón, 2 millones, 3 millones, llegamos a los 8, 10 millones, y entonces nuestro competidor, que se llama User Testing y que ahora es la misma empresa, nos hemos fusionado sí. a través del private equity Thoma Bravo, pues ellos levantan una ronda de capital, una ronda de financiación de $45 millones, que entonces era una barbaridad, ¿no? Y esto fue nuestro market validation, por decirlo así, con lo cual nosotros en el 2015 fuimos al mercado y recibimos muchísimas ofertas, y también levantamos 34 millones, y lo que hacemos con esa ronda, que fue nuestra primera ronda real, es básicamente la hicimos americana, porque antes era una empresa española con sede en California. Entonces le hicimos el flip, que es toda una experiencia, por cierto, para muchos emprendedores, que también tiene muchos detalles que compartir. Y a partir de ahí entra un private equity que compra una mayoría de la empresa, porque claro, hacíamos un cambio tan grande de la empresa española a una empresa americana. Entonces decidimos que en lugar de levantar 5 o 10 millones, pues estos entraban y compraban una mayoría, que fue alrededor de un 60%. Nos hicieron un secondary, ¿no? Que se dice, un liquidez para los fundadores y para los inversores, los business angels iniciales. Fue un win-win para todos, y lo que queríamos era construir una empresa grande, algo que nunca pensamos que se podía hacer con UserZoom. Y bueno, a partir de ahí, eso fue en el 2015, y luego está lo que llamo yo el UserZoom 2.0, que fue otro
otro mundo muy distinto, ya con más capital, fichando a muchísima gente talentosa y pasamos de 15 millones a 75 millones. Qué locura. Tremendo. ¿Cuántos son hoy en la empresa? Bueno, si contamos el merge, ¿no? Con user testing, son alrededor de 1.000 personas y unos 320 millones de facturación. Tremendo. Alfonso, tremendo. ¿Y inteligencia artificial están aplicando algo? ¿Qué están haciendo ahí? ¿En qué están jugando con eso? Pues sí, estamos trabajando y hablando de ello casi todos los días, si te soy sincero. Mira, la misma manera en la que nosotros... Yo lo veo de esta manera. Lo dije el otro día en el board, que yo siempre pensé que UserZoom sería una Artificial Intelligence Company, más tarde o más temprano. Y esto lo dije hace muchos años, como visionario. Ahora, Artificial Intelligence está en todas las charlas y de todos los artículos, con lo cual ya no se puede obviar este tema. Pero, ¿por qué dije yo esto hace ya años? Porque yo veo que lo que hemos hecho con UserZoom es aplicar automatización y software, ¿vale? Y de alguna forma hacer una especie de inteligencia artificial al proceso que hacíamos en los años 2001 a 2007 con la consultora, ¿no? Ya hacíamos mucho de Artificial Intelligence hecho a través del software. Entonces, ahora lo que vemos es que muchas de esas fases del proceso de UserZoom actual, en el que ya hay en cuestión de horas, ya tienes los vídeos o el feedback del usuario, es increíble lo rápido, es como magia, lo rápido que puedes construir estudios y recibir feedback de los usuarios para optimizar la experiencia de usuario. Con el Artificial Intelligence vamos a automatizarlo aún más todavía. Vamos a ser capaces de ofrecer al usuario, que además muchos de ellos están empezando en usability testing o user experience research, vamos a ser capaces de decirle, este es el tipo de estudio, el tipo de pregunta que quieres hacer al usuario. Predecir, exactamente. Luego después, por ejemplo, nuestros clientes muchas veces tienen unos retos en lo que es encontrar a los usuarios que son adecuados de su target persona, ¿no? Entonces, a través de la Artificial Intelligence vamos a ser capaces de conectarles con redes de usuarios o con usuarios finales que estén dispuestos a participar en estudios de una forma mucho más rápida y eficiente. Y yo creo que la mejor aplicación, por ahora por lo menos, va a ser en lo que es lo que llamo yo Insights Management e Insights Reporting, ¿no? Porque claro, una cosa es hacer el estudio, tener un montón de vídeos y tener muchísimas imágenes, heatmaps, survey results, todo esto en la nube, que está fantástico, pero luego hay que convertirlo en intelligence, en algo accionable, ¿no? Para tomar una decisión de producto. Claro, una interpretación correcta. Correcto, y de una forma rápida. Entonces, ahora mismo somos capaces de ofrecer estos insights de una forma muy rápida, pero luego el cliente, nuestro usuario, tiene que hacer ese análisis, ¿no? Y tal. Con la Artificial Intelligence vamos a ser capaces de construir un Executive Summary o un report de forma automática. Vamos a ser capaces de seleccionar los momentos más importantes y críticos durante los estudios, etcétera, etcétera. Entonces, lo estamos aplicando ya. Explica, Alfonso, como para que la audiencia entienda más en profundidad, explica cómo funciona UserZoom. Imagínate que se lo tuviese que explicar a una persona de 15 años. ¿Cómo explicarías qué es lo que hacen, cómo funciona el sistema? Sí. El use case más típico es, estás en el proceso de diseño y desarrollo, ¿no? Tienes a un equipo de diseñadores, product managers, engineers y a lo mejor unos researchers, ¿no? UX researchers, que es un perfil bastante típico, no tanto en la startup, pero ya en las empresas un poco más establecidas. Entonces, estás haciendo un prototipo y tienes a lo mejor un Figma prototype, ¿no? O unas maquetas, y lo que quieres es averiguar si esto funciona, ¿no? Esto realmente funciona y el cliente lo entiende, será capaz de navegar, entenderá los conceptos. Todos los que tenemos experiencia en este sector de haber construido webs, hay un montón de preguntas que salen en los primeros meses, ¿no? O incluso semanas. Entonces, la idea es que con UserZoom tú haces login y puedes crear un estudio, que puede ser un estudio que empieza con una URL,
que va al Figma Prototype, ¿no? Por ejemplo. Y luego lo que haces es escribir una serie de preguntas. Mira la homepage e intenta, a lo mejor, imagínate, me imagino que es una aplicación de gestión financiera, ¿no? De finanzas personales. Pues intenta crear tu cuenta e intenta, digamos, linkar a tu banco. Le das acciones. Exacto, le das acciones, lo que nosotros llamamos tareas. En inglés se llama task-based research o task-based studies. Entonces, no es lo mismo que preguntar una pregunta, oye, ¿te gusta algo? Esto se hace a través de un survey. Muy subjetivo, claro. Claro, y además con una pregunta muy cerrada, ¿no? O un multiple choice o algo así. Cuando le haces tareas, el usuario tiene que interactuar con el prototipo, en este caso, este prototipo de Figma, ¿no? Entonces, alguien tiene que diseñar ese estudio a través de la plataforma y las preguntas adecuadas. Esos estudios suelen ser 15 minutos, 20 minutos de tiempo para hacer 3, 4, 5 tareas. El software lo va a grabar todo, según el usuario está interactuando. Lo siguiente que va a hacer el usuario es seleccionar qué audiencia busca. Entonces, ahí lo que se llama es el screener, ¿vale? Quiero gente, pues imaginaos, ¿no? Combinación de mujer y hombre, que tenga una localización geográfica XX, un perfil demográfico, ¿vale? Y luego a lo mejor lo que quieres que seleccionar es gente que tenga ya su cuenta online con banco, ¿no? Con un banco o a lo mejor, no sé, que tenga ya algún tipo de producto de finanzas personales. Me lo estoy inventando ahora mismo para explicaros, ¿no? Esto lo puedes poner todo en un screener, en una serie de preguntas que luego se envían y el sistema automáticamente busca y cualifica a los usuarios que están ahí, digamos, listos o, digamos, accesibles para participar en estos estudios, ¿vale? Hacer un opt-in. Entonces, después de esto, lo que hacen es lanzar el estudio, ¿vale? Y esas invitaciones se mandan automáticamente a los usuarios para que participen. El software se encarga de hacer esas invitaciones, lanzarlas inmediatamente a los grupos que ya han sido previamente preseleccionados para que sea más rápido todo. Y ahí es donde Artificial Intelligence también tiene mucho que hacer. Y los usuarios participan. A veces, en cuestión de 5 minutos, 10 minutos, media hora, 1 hora, ya tienes 5 o 10 respuestas. ¿Vale? El usuario desde su casa o desde el trabajo, igual que estamos haciendo nosotros ahora, en remoto, se conecta, participa, a veces abre la cámara, a veces simplemente le pedimos que intente hacer la tarea y graba el audio y puede explicar si lo ve frustrante, si le gusta, si no lo entiende, ¿vale? Que think out loud, que se dice en inglés, ¿no? Uh-huh. Entonces, todo esto queda grabado y insisto, va a la nube, exactamente igual que aquí Riverside hace con el tema de la videoconferencia o del podcasting, ¿no? Todo queda grabado y entonces nuestro usuario recibe alertas y dice, hey, tu estudio ha terminado, puedes ver los resultados cuando quieras. Le das y tienes o los vídeos o las imágenes, los heatmaps, las respuestas a todas las preguntas, todo queda ahí absolutamente, digamos, estructurado en su interfaz, en su dashboard, para luego después tomar decisiones. Lo comparte con el resto de los usuarios, por ejemplo, los diseñadores o los programadores, etcétera, y toman decisiones. Entonces, de esto se trata, de ser user-centric y de que no se construya software sin el feedback del usuario, porque es muy peligroso. Claro, sí, ahora, es súper importante. Dale, Costello. Iba a preguntar, Gaby. Te iba a preguntar justamente, Alfonso, que al pasar a ser una SaaS, el target de clientes que ahora manejan se sigue manteniendo a niveles de empresas como PayPal, o cada vez empiezan a masificarse más o tienen problemas para escalar debido a que necesitan usuarios para realizar todas las pruebas. Muy buenísima pregunta y uno de nuestros grandes retos en su día. Nosotros en UserZoom, voy a hablar de UserZoom y User Testing separado y luego hablo junto, ¿vale? Si os parece un momento. UserZoom no teníamos mucho capital, porque aunque levantamos en la ronda de 2015, siempre fuimos muy eficientes en capital y siempre fuimos break-even o un poquito por debajo, ¿no? No era una historia típica de Silicon Valley de crecer a toda costa, ¿eh? Entonces, nosotros nos teníamos que enfocar sin tener otra alternativa en un mercado objetivo que digamos, sabíamos que tenía unas características que se podían permitir pagar una cantidad anual, que era mínimo en nuestro caso alrededor de $25,000 al año,
y con unos servicios añadidos. Entonces, al final nos enfocamos en la mediana grande empresa. Javier, veíamos que efectivamente los PayPals y los Fortune 500, a lo mejor Fortune 1000, ¿no? Y la verdad es que la mayoría de nuestro, el 80% del revenue venía de este tipo de empresas, con empresas que llegaban a pagarnos más de $1 millón y otras que nos pagaban 50.000. Pero nunca fuimos a la startup y nunca fuimos al freelancer o al cualquier cosa. Small business, no. Entonces, user testing es un modelo muy distinto porque ellos sí que tenían un modelo de crecimiento, levantaron mucho capital y además el inversor era diferente, un inversor más VC de Silicon Valley, y lo que querían era hacerla crecer lo máximo posible. Claro, growth market share at all costs. Claro. Exacto. Entonces, nosotros éramos más o menos break-even, creciendo un 30-40%. Ellos iban perdiendo mucho dinero, pero también creciendo un poquito más que nosotros. Entonces, y el pricing en ese entonces, ¿cómo era el pricing, cómo era en ese entonces entre ustedes dos? Ellos lanzaron como más SMB y el pricing era muy inferior, pero luego lanzaron el modelo Enterprise y les fue relativamente bien, pero también perdiendo mucho dinero. Y nosotros nunca llegamos a lanzar SMB. Entonces, al final, Thoma Bravo es un growth equity, private equity, uno de los top 3 a nivel mundial. Ve las dos empresas, ve que uno, User Testing, está en alrededor de 190 millones en bolsa, pero perdiendo dinero y financieramente una situación más complicada, sobre todo para la economía del año pasado. Y UserZoom está en 100 millones y en break-even. Entonces, al juntar las dos, teníamos muchos clientes comunes, teníamos un mercado común, y entonces hemos creado un poco el category leader, ¿no? En este sentido. Pero ahora lo que hacemos es, de vuelta a la pregunta de Javier, es que ahora cubrimos los dos. O sea, ahora ya hay opciones y soluciones para SMBs un poco más accesibles, por ejemplo, pues eso, 10.000, 15.000 al año, ¿vale? Un poco más accesible. Incluso estamos considerando lanzar per project o algo un poquito más accesible para startups. Y también tenemos lo que es la gran empresa. Yo particularmente, como emprendedor, y no tengo ningún problema en compartir esto, pero yo en el board aconsejo que nos enfoquemos mucho. Claro, para mí hay que ser muy, muy focused. Es una de las grandes lecciones que he aprendido como emprendedor, enfocarse, y creo que sería mejor quedarnos con la mediana y gran empresa como cliente y no preocuparnos tanto de la pequeña empresa. Lo siento, porque sé que hay muchas pequeñas empresas que quieren. Pero ya habrán marcas y servicios que apuntarán a eso. Correcto. Una pregunta, ¿y qué es lo que los está... ¿Cuál sería, digamos, como la piedra en el camino o lo que los estaría bloqueando o como sus next steps para escalar más aún la compañía? Muy buena pregunta. Por ejemplo, buscar los usuarios que, como decíamos antes, en el B2B, muchas veces es más complicado encontrar usuarios. Entonces, creo que una de las estrategias que tenemos que conseguir para mejorar, digamos, la oportunidad de trabajar con otros equipos. Por ejemplo, Amazon es un cliente de $10 millones ya, ¿vale? Para user testing. Anual. Entonces, anual, okay. Correcto, sí. Luego hay unos 30 empresas más que nos están pagando más de $1 millón, pero hay otras 300, 500, 1.000 empresas que podrían llegar a medio millón o $1 millón o más, ¿no? Creo que hay mucho potencial. Entonces, estas empresas a lo mejor ahora mismo tienen otros equipos, que es una de las estrategias que yo seguiría, que es hacer un land and expand, ¿no? Entonces, empiezas con 1 o 2 equipos, pero luego vas a otros equipos que a lo mejor son otras marcas en las empresas o simplemente otro equipo, otras áreas funcionales, como puede ser equipos de marketing, equipos de employee experience, market research, que no sea solamente producto, ¿no? Porque ahora mismo estamos muy enfocados a product experience. Entonces, a través de eso, claro, para ello necesitamos a lo mejor encontrar esos usuarios y, por tanto, tenemos que expandir lo que llamamos nosotros audience recruiting business, ¿no? Eso es un reto. El otro reto
yo considero que es un reto de enseñar, esto además estoy muy de acuerdo con nuestro CEO, que es enseñar al mercado, ¿no? El mercado ahora mismo tenemos un montón de empresas que están muy maduras y que saben mucho, como estas que acabo de mencionar, de los que nos pagan millones, multimillion dollar accounts, pero luego hay un montón de otras empresas que están aprendiendo esto del user experience y el research y el usability testing por primera vez. Esta gente haría más estudios y nos pagaría más si entendiesen. Claro. ¿Correcto? Entonces, esto ya nos ha ocurrido en otras industrias, ¿no? En otras industrias en las que ha habido que hacer pues un poco más de lo que se llama training o university, ¿no? Claro. Entonces, esto lo hicimos en UserZoom, lo empezaron a hacer en user testing y yo apostaría por eso. Apostaría por dos cosas, por hacer university, academy y estas cosas y a su vez plantear al usuario que no solamente le damos el login y el password para que ellos hagan este do it yourself que hablábamos antes, sino que también nosotros le ofreciéramos un poco de servicios, ¿vale? Como on top of, ¿no? Como si fuera una especie de managed services que van en conjunción con la licencia. Claro. Esto en UserZoom funcionaba muy, muy bien y creo que en la futura user testing, claro, ahora estamos integrándonos con Tomo Bravo en el board y ahora estamos un poco decidiendo cuánto es servicio, cuánto es licencia, cuánto es servicio, pero estamos viendo que hay una posibilidad ahí de añadir, en mi opinión, muchísimo revenue, incrementar el ratio de retención, etcétera, etcétera. Y creo que hay dos o tres más. Creo que hay, por ejemplo, en la expansión geográfica, estamos relativamente bien en Inglaterra, España, en Francia, que compramos una consultora allí, pero el mercado el alemán o DACH, ¿no? Lo que es el DACH region, creo que tiene muchísimo potencial en el futuro. Y luego está APAC, ¿no? Es otro mercado, y Latinoamérica, por supuesto, que son mercados en los que también podríamos expandirnos en el futuro. Y no sé, es como lo que me viene a la cabeza ahora, pero también luego está la posibilidad de hacer M&A, añadir empresas que son... Nosotros compramos 5 empresas desde 2015 al... Sí. Te iba a preguntar, ¿cómo ha sido esa estrategia de adquisición para crecer UserZoom? Pues mira, yo como venía del sector, claro, yo me las conocía todas. Entonces, poco a poco iba llamando a la puerta de los fundadores, que algunos de ellos ya hacíamos partnership con ellos o queríamos hacer partnership. Y entonces yo les decía, mira, fundador a fundador, ¿qué os parece? Nos subimos todos a un tren. Hay un pie, es un pie más grande y te quedas con un slice más pequeño, pero el pastel es más grande. Y lo más importante ahí en la estrategia de M&A que yo compartiría para este podcast es sinceramente, hay dos cosas absolutamente fundamentales, porque es muy típico hacer M&A con la Excel, ¿vale? Pero mucho antes que la Excel, me refiero con la ingeniería financiera, ¿no? Sí. La Excel con los números y todo esto financiero. Pero para mí hay dos cosas mucho más importantes que hacer previo a los números, que son cultura. Hay un fit cultural entre los fundadores y los equipos y las empresas. Cómo van al cliente, cómo tratan al cliente, cómo tratan a los empleados. O sea, es un tema cultural. ¿Qué es lo que quiere el fundador? ¿No? El fundador es el corazón de la empresa. Entonces, ¿qué es lo que quiere el fundador y fundadora? Y yo tengo siempre esa conversación primero. Yo lideraba este M&A y yo tenía esa conversación de, oye, ¿por qué te levantas por la mañana? Básicamente, ¿no? Claro. Pues era así. Y la segunda es el cliente, porque una cosa es el fundador o fundadora y el equipo, y otra cosa es qué cliente, qué quiere el cliente. Entonces, yo veía que los clientes, pues yo siempre, cada vez que comprábamos una empresa, me dedicaba a hablar con los clientes, tanto actuales como potenciales, de lo que ellos pensaban sobre si fuéramos a hacer un partnership, ¿no? Lo decía como un partnership. Y la gente siempre entendía que a lo mejor la idea era o comprarles o fusionarnos, ¿no? Y si el cliente dice que absolutely, por supuesto, esto nos haría la vida mucho más fácil, fantástico, yo lo apoyo, entonces ahí es donde tienes esas tres o dos cosas más importantes, en mi opinión, ¿no? para el M&A. Claro, y ese es un tema que justo quería tocar contigo, el tema de la cultura de la empresa, ¿no? Porque hay dos cosas que quiero tocar aquí, pero vamos por la primera. El tema de la cultura de la empresa, porque hay un montón de emprendedores que nos están escuchando, muchos están arrancando, otros ya tienen equipo, otros están figuring it out cómo hacer para mantener, para de por sí definir una buena cultura de empresa y cómo mantenerla en el tiempo y cómo mantenerla sobre todo cuando tienes que escalar. Entonces quería consultarte para ti, ¿qué es una buena cultura de empresa? Que obviamente es algo subjetivo, pero con toda tu experiencia nos podrías dar como un marco más amplio.
¿Y cómo lo trabajaste tú en UserZoom y qué le puedes recomendar a todos los emprendedores que nos están escuchando? Me alegro que hagas la pregunta. Es una de las absolutas claves para el éxito. Yo me quedé con el quote de Peter Drucker, ¿no? Uno de los godfathers del marketing y del management. Culture eats strategy for breakfast, ¿no? Es la frase. Y esto básicamente es casi como, por ejemplo, el otro quote que es que la voluntad, siempre, el que tiene voluntad va a llegar más lejos que el que tiene inteligencia. Entonces esto en lo que es emprender, creo que es absolutamente real y válido. Entonces, yo en primer lugar defino cultura en primer lugar como a lo que pasa cuando no estás ahí. No es una serie de bullet points en un póster, ¿no? Y no puede ser, oye, somos íntegros o somos customer centric, whatever. Esto es muy básico, ¿no? Y yo creo que hay que ser un poco más profundo y mucho más orientado a lo que es la persona, las personas. Entonces, valores. A mí me gustan los valores, exactamente. Tiene que ser muy humano. Y sobre todo, fijaos, desde la pandemia ha cambiado mucho la cosa. Ahora los clientes o los empleados no quieren trabajar, los clientes también, pero los empleados de cara a crear una cultura no quieren trabajar para empresas que ganen dinero nada más, ¿no? Quieren trabajar para empresas que tienen un propósito y que tienen valores. Y que los líderes entienden y apuestan por esto. Por lo tanto, comunican esto. Es que se trata de comunicación, se trata de dedicar recursos, se trata de realmente preocuparse del bienestar del empleado y no es solamente el salario, sino que qué es lo que les importa de verdad, ¿no? A la gente Exacto, cómo se sienten. Y por tanto, por ejemplo, ahí está nuestro propio software para lo que es recopilar insights del employee experience, ¿no? No solamente hacer un survey, pero también hacer estudios cualitativos y cuantitativos con los empleados y de forma constante, para que no sea una cosa de una vez al año, a ver el NPS, el eNPS. Insisto, esto es muy vago, ¿no? Entonces, la cultura es coger y tener un equipo directivo que además el que lo define debiera ser el equipo, no solamente el fundador o la fundadora. Definir realmente qué es lo que hace de diferente al equipo, a la empresa y sobre todo qué es lo que nos gusta y qué es lo que nos gusta hacer todos los días y cosas como, por ejemplo, pues en nuestro caso una de las mejores fue Kaizen. A nosotros no nos gusta intentar tener algo o intentar cambiar el mundo en un mes. Nosotros era todos los meses un poquito de mejora, ¿vale? Lo que se llama en Kaizen es Continuous Improvements, Incremental Gains, ¿no? Entonces esto lo aplicábamos a todo lo que hacíamos a nivel de diseño de software, a nivel de mejora, a nivel de todo. O sea, era un constante crecimiento en el que estábamos, ¿vale? No hay grandes hitos, es un maratón, ¿no? Y el Kaizen te daba cierta tranquilidad también, ¿no? Oye, te equivocas, ¿vale? Pero luego te levantas, ¿no? Y es un constante aprendizaje. Entonces, eso era uno. El segundo era que no tomamos decisiones sin insights. Si somos una insights company, ¿cómo vamos a tomar decisiones sin insights? Entonces, yo decía, lo llamamos nosotros drinking our own champagne, porque Google lo popularizó como un eat your own dog food y nosotros, como tenemos un background europeo, le queríamos dar el drinking our own champagne o nuestro propio cava, ¿no? Que en Cataluña se toma el cava. Entonces, estos son los valores de quiénes somos y son valores que se pueden aplicar desde el onboarding, desde el interviewing, desde las entrevistas, ¿vale? Se deben aplicar hasta el onboarding, hasta el constante, hasta la gente que está con nosotros desde hace 5, 7 años o 10 años o lo que sea. Entonces, para mí esto es cultura. Esto es la definición de cultura. Y otra de las cosas que hicimos es darle a persona de recursos humanos, a la directora, pues en primer lugar, la capacidad de reportar directamente al CEO. En nuestro caso, por ejemplo, yo era el CEO y luego fui co-CEO con nuestro, lo que era Chairman of the Board, que se convirtió en co-CEO. Y le dábamos protagonismo en los all hands, en los board meetings y tratar bien a la gente era fundamental. O sea, hay que dedicarle recursos. No es solamente hablar, es hacer, ¿no? Hay un libro muy bueno, probablemente te lo leíste y si no, ahora te lo mando. Se llama The Culture Code, de Daniel Coyle. ¿Lo leíste? Pues, si te soy sincero, no. Yo recomiendo el We Are... What We Do Is Who We Are, algo así, que es de Ben Horowitz, otro libro que... Claro.
Sí. Y luego está el It's a Who problem. Se llama Who. It's a Who problem, not a what problem. Entonces, todo dedicado a lo que es cultura. Entonces, no conocía tu libro, pero vamos, he leído mucho al respecto. Te lo mando porque te va a encantar. Habla un poco, cada capítulo es una historia de una compañía distinta, ¿no? Desde Google hasta Zappos, hasta Netflix. el coach de los Spurs, del equipo de básquet. Es súper interesante. Y Greg Popovich, por supuesto. Sí, Popovich, exacto, el gran Popovich. No, está muy bueno, después te lo mando. Y otra cosita que me encantaría también que nos cuentes, porque venimos hablando de UserZoom, de toda la importancia del Customer Experience, el User Experience, pero para ti, como para que todos los que nos están escuchando, ¿por qué para ti es tan importante hoy en día en un mundo tan digital? ¿Por qué para ti es tan importante el User Experience para cualquier compañía que hagas? Every company is a digital experience company, ¿no? Y es como lo he llamado el libro, The Digital Experience Company, ¿no? Y es que hoy en día no tratas con, y esto con la pandemia se multiplicó por 10, ¿no? Pero no tratamos con los bancos, ¿no? Tratamos con nuestra app, ¿no? En el móvil. Con UPS no tratamos con UPS o con DHL o FedEx, no tratamos en todo es digital, ¿no? Y estamos acostumbrados a ello y ya casi lo hemos dado por hecho. Entonces, ¿por qué digo que es tan importante la UX? Porque para mí la UX básicamente es como cuando Apple Stores, ¿no? Cuando ellos entras en la puerta, ¿cómo se abre cuando entras? ¿Cómo te reciben? ¿Cuál es el store experience? ¿Vale? Offline. Cualquier retailer, cualquier empresa del Corte Inglés en España, Macy's, cualquier empresa de retail y por supuesto pues cualquier B2B, o sea, es que es igual, B2C, B2B, da igual. El UX es la manera en la que tú le das la bienvenida al cliente una y otra vez, ¿no? Y una de las cosas que ocurre, la diferencia entre el físico y el online, de cara a lo que es UX, es que en el físico a lo mejor estás ahí con una persona y tienes que aparcar tu coche y tal, y tienes que desplazarte, y entonces a lo mejor si tienes que buscar algo te dedicas tiempo para ello. Online no hay paciencia. Es zero patience. Zero patience y zero loyalty. ¿Vale? Justo te iba a comentar eso, Alfonso, que hablando de la importancia, ¿no? Y lo primero que se me venía a la mente es el attention span, cómo está hoy en la gente, ¿no? Y pensaba que muchas veces me pasa usando alguna aplicación o tratando de registrarme en alguna web, que si no la deseo tanto, si no deseo tanto lo que estoy buscando y me encuentro algún poquito de fricción, es suficiente para que a veces me retire y me vaya a hacer otra cosa. Zero patience y zero brand loyalty. Es decir, hasta si te va bien y eres capaz de hacerlo, luego después si te vuelve a dar problemas, le das a otra tab y te vas. Esto se ve constantemente. Hay estudios que demuestran que los usuarios pagan más por conveniencia y por facilidad de uso y por rapidez, por todo este UX. Y luego hay estudios que demuestran que si tienen una mala experiencia salen pitando. Entonces, hoy en día, y sobre todo si eres una SaaS company, porque pagas ahora claro. Y no cobras hasta más adelante. Entonces, tienes que renovar al usuario. Esto no lo puedes hacer sin un great UX. Entonces, claro. Yo lo considero absolutamente estratégico. Es tu product strategy, es el hardcore. Main hook. Main priority. Y incluso contrataría un buen diseño, un buen diseñador y researcher UX team antes que un marketing team, porque yo creo que claro. De cara a producto. Sí. Entonces, bueno. Sí, si no es como tener un tubo de agua lleno de leaks, lleno de huecos y tratar de querer echarle agua al tubo. Bucket, en ningún tipo de sentido. El leaky bucket. Sí. Pero claro, es complicado. Último que os comento, porque tengo un par de minutos más, lo siento. Sí. Pero es muy complicado. O sea, esto de decirlo es fácil, pero es muy complicado conseguir que sea un modelo de diseño y desarrollo colaborativo entre el diseñador, el product manager, los C-level executives, los diseñadores, los programadores. Entonces, mi experiencia me dice que es muy complicado. Entonces, al final es un tema cultural, hablando de cultura, y que empieza por bien el fundador o el CEO de las startups que nos oirán, o en la gran empresa,
es el CEO, es el C-Level Executive. Empieza por ellos y que digan, tenemos hoy la capacidad de ser insights driven y customer centric y no deberíamos invertir $1 millón, $2 millones, lo que sea, si no hacemos estudios. Os puedo compartir que Meta ha lanzado ahora Threads y estoy segurísimo de que Zuckerberg no ha hecho más que testarlo mucho antes que lanzarlo, porque ellos tienen una cultura de experimentation, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, es un tema cultural. Bien, Alfonso. Bueno, sé que ya que te tienes que ir, yo personalmente tengo un montón de preguntas, pero te dejamos libre. Por último, cuéntanos dónde la gente te puede encontrar. Sé que tienes un libro. Cuéntanos dónde la gente te puede buscar. LinkedIn. Yo utilizo LinkedIn todos los días, soy muy, muy fan, y entonces si me buscan, mi email es alfonso@userzoom o usertesting.com, y porque necesitan mi email para conectarse conmigo. Pero básicamente es eso. No utilizo mucho Twitter, no utilizo mucho Facebook, es fundamentalmente LinkedIn. Perfecto, buenísimo, Alfonso. Bueno, 1.000.000 Muchas gracias, por Alfonso. todo tu tiempo y todo el éxito. Espero que volvamos a hablar más adelante si nos hacemos. Muy interesante. Encantado, claro que sí. Venga, un abrazo. Alfonso, Gracias. gracias. Abrazo. Chao. Chao.